comencemos a estudiar lo que fue la independencia de Estados Unidos en el año 1776. Pero para comprender cómo se dio este proceso de independencia de Estados Unidos de Inglaterra, es necesario que volvamos años atrás para ver cómo era el panorama político de Estados Unidos para aquel entonces. Ubiquémonos aproximadamente en el año 1600, 1620. ¿Qué pasaba? En los comienzos del siglo XVII, los ingleses, es decir, los colonizadores ingleses, habían instalado una importante colonia llamada Jamestown en el condado de Virginia, uno de los estados más importantes de Estados Unidos de hoy en día. Y será en Virginia donde se empezará a cosechar el tabaco. El tabaco, ¿sí? Entonces los ingleses, ya desde su primer llegada, comenzaron a sacar provecho comercial de Estados Unidos. Es en esta misma época en la cual se iba poblando América del Norte de a poquito. Y diferentes grupos que huían de las persecuciones de los ingleses son los que comenzarán a habitar esta zona de la costa de Norteamérica. Los ingleses penetraban por el Atlántico, ¿sí? Ahora bien, en 1620, y ya pasemos a nuestras siguientes imágenes, en el año 1620 serían los peregrinos, o también conocido como pilgrims, como decíamos, peregrinos, los que comenzarían a llegar a Norteamérica. ¿Y quiénes se van a instalar primero en la zona, y marquémoslo en nuestra mapita, de Massachusetts, aquí donde estamos marcando? Años más tarde se establecerían más colonias inglesas en Boston, Rhode Island, como estamos marcando Connecticut, aquí al lado de Massachusetts, Rhode Island, ¿sí? Ahora bien, estos colonos van a fundar lo que se conoció o la zona llamada Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra. Y tiene de particular estos primeros pilgrims que eran protestantes. En caso de no haberlo visto, protestantes. Los invito a que vean nuestros videos correspondientes a la Reforma Católica y al surgimiento del protestantismo para que les quede un poquito claro. Porque estos protestantes eran muy estrictos. Por ejemplo, no consumían alcohol, estaba penado el adulterio y cualquier tipo de exceso. Ahora bien, vayamos ya a mediados del siglo XVIII. ¿Y por qué a mediados del siglo XVIII? Porque Estados Unidos, para aquel entonces, ya contaba, y estamos marcando en color verde, con 13 colonias británicas. Entre ellas, como pueden ir viendo ustedes en el mapa, Georgia, vamos a marcarlo en color, Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte. Y estas colonias del sur tienen la particularidad de que contaban con la aprobación de la corona inglesa. Con la aprobación de la corona inglesa, a diferencia de la del norte. Y a su vez, era en esta zona donde se encontraba la mayor cantidad de esclavos, donde se encontraban los esclavos que muchos de ellos eran llevados luego a Inglaterra para que pudieran trabajar allí. Ahora bien, nosotros delimitamos un poquito, comentamos que ya a partir de este siglo XVIII se establecen las 13 colonias británicas. Las colonias del norte, nosotros decíamos, estaban formadas por estos protestantes estrictos y las del sur, sobre todo, eran donde habitaban la mayoría de esclavos, donde estaban los esclavos. Pero pasemos a conocer cuáles fueron las causas. Vamos a ubicarlo aquí. Las causas por las cuales se comienza a gestar esta independencia. Y vamos a hablar de Jorge III, que era para aquel entonces rey de Inglaterra. Rey de Inglaterra. A Jorge III lo vamos a ubicar entre los años 1760 y 1820. ¿Y qué pasaba con Jorge III? Les cuento un poquito.
Jorge III comienza a practicar una política autoritaria. ¿Qué hizo Jorge III? Comienza a restringir el comercio. ¿Por qué? ¿Qué le pasaba? La guerra de los 7 años había dejado un importante déficit en Inglaterra, por lo cual a Jorge III se le va a ocurrir imponer una serie de nuevos impuestos. Entonces, impuso impuestos para salvar el déficit de su país. Fue vivo Jorge III. Pero sigamos conociendo un poquito más porque esto no termina acá. Decíamos que él quería imponer impuestos, pero ¿a quiénes le va a imponer impuestos? A las colonias inglesas de Estados Unidos. Por lo cual, imagínense el lío que se armó. Las colonias reaccionaron de forma violenta en varias ocasiones, como pasó en el año. Reaccionan entonces, como pasó, como decíamos, en el año 1773, para dar un ejemplo, con motivo de la aplicación de la tasa sobre el té. El té era uno de los productos más importantes para aquel entonces, que se producía en Norteamérica. Entonces, las colonias inglesas reaccionan, como decíamos, por ejemplo, en el año 1773, con lo que se conoció como el motín del té, porque Jorge III les quería imponer un impuesto sobre el té. Vamos a poner aquí impuesto sobre el té. Por lo cual, los colonos, como decíamos, los habitantes de las colonias inglesas se oponían. Y se van a producir, por este motín del té, grandes incidentes en Boston, en el puerto de Boston. Y es aquí donde los colonos, les cuento un poquito, disfrazados con pieles rojas, con una vestimenta roja, van a asaltar y arrojar al mar un cargamento de té. Se arroja al mar en forma de protesta, se arroja al mar un cargamento de té. Muy curiosa la forma de protestar, pero de alguna manera evidentemente iba a afectar al comercio inglés allí en Inglaterra. Es aquí donde Jorge III se va a enojar, ¿sí? Y va a declarar el estado de excepción. Jorge III, luego de esto, declara el famoso estado de excepción. ¿Y qué era el estado de excepción? Una especie de censura a la sociedad y la toma del poder de las fuerzas para poder controlar el orden. Jorge III desde Inglaterra iba a tratar de mantener el orden gracias a este estado de excepción, el orden entre comillas, de las colonias. Dijo, yo les declaro el estado de excepción, así les bajo los ánimos. Otro hecho importante va a suceder en el año 1765. Lo ubicamos aquí para también ponerlo junto con una de las formas de reacción como fue el motín del té. Unos años antes del motín del té, entonces, hablamos de otra reacción famosa que tuvieron los colonos, las colonias británicas para oponerse a estos impuestos que quería Jorge III. Y es lo que se conoció, esta reacción que tuvieron, como la ley del timbre. ¿Qué pasaba con esta ley del timbre, con este Stamp Act? Era una especie de valor aplicado al papel legal. Y además la ley debía ser cumplida por todas las editoriales. Entonces, las editoriales también se verían afectadas. Esta ley también trataba de generar plata para solventar la guerra de los 7 años, como lo querían hacer los impuestos sobre el té. La ley del timbre, ¿sí?,
que se le imponía a las editoriales y la ley del té, el motín del té, disculpen, serán algunas de las revueltas que traerán como consecuencia posterior la independencia de Estados Unidos. Por eso los invito a que sigamos viendo nuestros videos y conozcamos qué pasa en esta segunda etapa de la independencia de los Estados Unidos para llegar luego en el año 1776 a desligarse Estados Unidos completamente de Inglaterra.